Imagina esto, estás en un barco en medio del océano. De repente comienza a hundirse, tienes un salvavidas en tus manos, pero hay alguien aferrado a tu pierna impidiéndote nadar. Sabes que si sigues sujetando a esa persona, ambos se ahogarán. Gritas, intentas ayudar, pero la otra persona no hace nada por salvarse. En ese momento, tienes dos opciones: seguir hundiéndote o soltar para sobrevivir. Lo mismo ocurre en la vida real cuando nos aferramos a personas que nos dañan. Nos quedamos atrapados en relaciones que drenan nuestra energía, destruyen nuestra autoestima y nos sumergen en un sufrimiento del que creemos que no podemos escapar. Y aquí viene la pregunta que nadie quiere enfrentar: ¿por qué seguimos atados a quienes nos lastiman? La respuesta no es tan simple como parece. No es solo miedo, no es solo amor, ni siquiera es solo costumbre. Es algo mucho más profundo. Nuestro inconsciente juega en nuestra contra. Nos hace creer que alejarnos es egoísta, que abandonar a alguien que nos daña nos convierte en malas personas. Pero esto es una trampa psicológica que nos mantiene atrapados en un círculo de dolor del que solo podemos salir con un acto de valentía: soltar. Y esto es lo que exploraremos hoy. No solo entenderás por qué es tan difícil alejarte de quien te hace daño, sino que descubrirás por qué hacerlo es el mayor acto de amor propio que puedes darte. Un acto que cambiará tu vida, tu autoestima y la forma en la que te relacionas con los demás. Así que quédate hasta el final, porque no solo vamos a desmontar las trampas de tu mente, sino que también te daré las herramientas para liberarte sin culpa, sin miedo y con la certeza de que mereces algo mejor. Desde pequeños nos enseñan a ser buenas personas, a no enojarnos demasiado, a no ser egoístas, a siempre poner a los demás primero. Nos dicen que el amor lo puede todo, que hay que tener paciencia, que las relaciones requieren sacrificio. Lo que no nos enseñan es que, cuando reprimimos lo que realmente sentimos, el enojo, la frustración, el miedo, todo eso no desaparece, sino que se hunde en lo más profundo de nuestro inconsciente, y es ahí donde nace nuestra sombra. Carl Jung llamaba la sombra a esa parte oculta de nuestra psique, ese conjunto de pensamientos, emociones y deseos que hemos aprendido a rechazar porque no encajan con la imagen que queremos mostrar al mundo. El problema es que todo lo que reprimimos en nuestro inconsciente sigue influyéndonos, sin que nos demos cuenta. Y una de las formas más crueles en las que la sombra se manifiesta es en nuestras relaciones. Si alguna vez has sentido que siempre terminas en el mismo tipo de relación dañina, con personas que te hacen sentir insuficiente, que te manipulan o que no te valoran, no es casualidad. No es mala suerte. Es tu sombra atrayendo exactamente lo que necesitas ver para sanar. Esas personas reflejan las heridas que llevas dentro y que, en algún nivel, aún no has enfrentado. Pongamos un caso concreto. Imagina a alguien que creció sintiendo que no era suficiente para sus padres, que tenía que esforzarse constantemente para ganarse su amor. Esa persona se convierte en un adulto que, sin darse cuenta, busca parejas que lo hagan sentir igual, que lo ignoran, que lo hacen competir por su atención, que lo hacen sentir pequeño. No es que le guste sufrir, es que su inconsciente lo empuja a repetir el mismo patrón, porque en lo más profundo de su mente sigue existiendo la esperanza de que, esta vez, sí será suficiente. Lo más perverso de todo esto es que muchas veces nos aferramos a estas relaciones dañinas precisamente porque nos resultan familiares. La mente prefiere lo conocido, aunque duela, antes que enfrentar lo desconocido. Así es como terminamos atrapados en un ciclo de sufrimiento, repitiendo los mismos errores sin entender por qué siempre terminamos en el mismo lugar. Pero aquí está la clave. La sombra no es nuestro enemigo. No está ahí para castigarnos, sino para mostrarnos lo que aún no hemos sanado. Y cuando tomamos conciencia de esto, cuando dejamos de buscar en los demás lo que debemos encontrar en nosotros mismos, todo cambia.
porque el día en que reconoces tu sombra es el día en que empiezas a liberarte de ella. La mayoría de las personas que permanecen en relaciones dañinas no lo hacen porque disfruten del sufrimiento, sino porque temen algo aún más profundo: la soledad. La mente humana está diseñada para buscar conexión, para encontrar seguridad en los lazos que formamos con los demás. Pero cuando esos lazos se convierten en cadenas, cuando la conexión se basa en la dependencia y el dolor, entramos en una trampa psicológica que nos mantiene atados incluso cuando sabemos que lo mejor sería alejarnos. El miedo a la soledad es poderoso porque toca una herida fundamental del ser humano: el temor a no ser suficiente por nosotros mismos. Muchas veces, el apego a quien nos lastima no es amor, sino una negación de nuestra propia valía. Pensamos: si me voy, ¿qué quedará de mí? Creemos, erróneamente, que alejarnos de una relación que nos destruye es perder una parte de nosotros mismos, cuando en realidad es recuperar lo que nunca debimos entregar. Y aquí es donde el ego juega en nuestra contra. Nos hace creer que si nos alejamos, fracasamos, que si soltamos, perdemos, que si ponemos un límite, nos quedamos sin nada. Pero esto es una ilusión. El ego se aferra a lo conocido porque le aterra lo desconocido. Prefiere una relación tóxica a la incertidumbre de lo que vendrá después. Prefiere el sufrimiento familiar antes que la libertad que no sabe manejar. Pero, ¿cómo saber si lo que sentimos es amor o un apego dañino? Hay una forma sencilla de reconocerlo. Si duele más de lo que sana, es apego. Si vives con ansiedad constante, esperando validación o aprobación, es apego. Si sientes que sin esa persona no eres nadie, es apego. Si justificas el daño con excusas como así es su forma de amar o va a cambiar, es apego. Si temes estar solo más de lo que temes seguir sufriendo, es apego. La verdadera prueba de amor propio no es cuánto aguantamos por alguien más, sino cuánto estamos dispuestos a soltar para salvarnos a nosotros mismos. Pero reconocer esto no es suficiente. Saber que debemos alejarnos no hace que el miedo desaparezca, porque el miedo a la soledad no es solo un pensamiento, es una emoción visceral que nos paraliza, y es por eso que muchas personas se quedan atrapadas en relaciones que las destruyen, no porque quieran, sino porque creen que no pueden salir. Pero la verdad es esta: puedes. Y el primer paso es desafiar la ilusión del apego, ver más allá del miedo y entender que la soledad no es un castigo, sino un espacio para sanar. Un espacio donde puedes reconstruirte, descubrir quién eres sin depender de nadie más y aprender que el verdadero amor no se encuentra aferrándote a quien te lastima, sino abrazándote a ti mismo. Decir basta no es fácil. De hecho, es una de las decisiones más difíciles que podemos tomar, porque poner límites no solo significa alejarse de alguien, sino enfrentar todo lo que viene después: la culpa, el miedo, la incertidumbre y, en muchos casos, la resistencia de la otra persona. Pero lo que pocas veces nos dicen es que poner un límite no es un acto de rechazo hacia los demás. Es un acto de amor hacia nosotros mismos. Cuando permitimos que alguien nos dañe una y otra vez, no es solo porque esa persona es manipuladora o tóxica, sino porque en algún nivel hemos aprendido a tolerarlo. Nos enseñaron a ser comprensivos, a ser pacientes, a no abandonar a los demás. Nos repitieron que el amor todo lo perdona, que el sacrificio es necesario en una relación. Pero, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto el amor propio debe quedar en segundo plano para sostener a alguien que nos destruye? Aquí es donde entra en juego la individuación, el concepto clave de Jung para el crecimiento personal. La individuación es el proceso de convertirnos en nuestra versión más auténtica, separándonos de lo que nos impide crecer. Y muchas veces, lo que más nos frena no es la falta de oportunidades ni las circunstancias externas, sino las personas que mantenemos cerca.
Jung decía que, para encontrar nuestro verdadero yo, debemos dejar atrás las dependencias emocionales que nos limitan. Y eso incluye a quienes nos lastiman. Pero, ¿cómo saber si una relación está frenando tu crecimiento? Aquí tienes algunas preguntas clave para reflexionar. 1. ¿Sientes que debes ocultar partes de ti mismo para evitar conflictos? 2. ¿Te sientes agotado después de interactuar con esta persona? 3. ¿Justificas constantemente su comportamiento, aunque te haga daño? 4. ¿Tienes miedo de expresar lo que sientes porque puede generar rechazo o enojo? 5. ¿Sientes que siempre das más de lo que recibes? 6. ¿Te has alejado de otras personas o actividades que te hacían bien por priorizar esta relación? 7. Cuando piensas en el futuro con esta persona, ¿sientes alivio o angustia? Si respondiste sí a la mayoría de estas preguntas, es probable que esa relación no sea un espacio seguro para ti. Y aquí viene lo más difícil. Reconocerlo es solo el primer paso. El verdadero reto es decidir hacer algo al respecto. Decir basta no es egoísmo, no es crueldad, es respeto por ti mismo. Es entender que nadie merece vivir en un estado de sufrimiento constante solo por el miedo a soltar. Es un recordatorio de que el amor propio no se demuestra soportando lo insoportable, sino eligiendo lo que te hace bien y alejándote de lo que te destruye. Y sí, poner límites duele, pero más duele seguir en el mismo lugar, perdiéndote a ti mismo por alguien que nunca cambiará. Soltar a alguien que te ha hecho daño no es tan simple como decir ya no más y seguir adelante. Aunque sepamos que esa persona nos lastima, aunque tengamos claro que la relación es tóxica, el proceso de alejarnos nos enfrenta a algo que muchas veces es más difícil de soportar que el mismo sufrimiento. El vacío que queda después. Porque soltar no solo significa decir adiós, significa reconstruirte sin la presencia de esa persona. Significa romper con las expectativas que tenías. Significa aceptar que lo que querías que funcionara nunca lo hizo. Y eso duele. Duele tanto que muchas personas prefieren aferrarse a una relación dañina antes que enfrentar esa ausencia. Como cualquier pérdida, soltar pasa por un proceso de duelo. Y aunque cada persona lo vive de manera diferente, hay ciertas etapas emocionales por las que, inevitablemente, pasarás. 1. Negación. Te dices a ti mismo que tal vez las cosas no estaban tan mal, que quizás exageraste. Aquí es donde el inconsciente intenta evitar el dolor inventando excusas para no soltar. 2. Rabia. Empiezas a sentir enojo, ya sea contra la otra persona o contra ti mismo por haber aguantado tanto. Es un sentimiento fuerte, pero necesario para empezar a marcar límites. 3. Negociación. Surge el autoengaño. Si cambio esto en mí, tal vez todo mejore. Quizás si le doy otra oportunidad, esta vez será diferente. Aquí es donde muchas personas recaen en la relación. 4. Tristeza. Aceptas que la relación terminó, pero el vacío pesa. Es en esta etapa donde el miedo a la soledad puede hacerte dudar. 5. Aceptación. Finalmente comprendes que soltar era lo mejor. La herida sigue ahí, pero ya no define tu vida. El problema es que el inconsciente detesta el cambio. Se aferra a lo conocido, incluso cuando duele. Y esto nos hace caer en excusas como «no encontraré a nadie más». Quizás lo que pasó no fue tan grave. Mejor una relación tóxica que estar solo. Tal vez todo era mi culpa. Pero soltar no es perder, es liberarse. Y hay formas de hacerlo de manera saludable. Corta el contacto con la persona. Aunque duela, seguir en contacto solo prolonga el apego. Rodéate de personas que te apoyen. No tienes que enfrentar esto solo. Cambia tu enfoque. En vez de ver lo que perdiste, enfócate en lo que ganaste. Paz, libertad, dignidad. No reprimas tus emociones. Permítete llorar, escribir lo que sientes, hablar con alguien de confianza.
recuerda por qué tomaste esta decisión. Cada vez que quieras volver, recuerda el dolor que viviste. Soltar no es un acto de debilidad, sino de valentía. Es enfrentar el miedo al cambio y elegirte a ti mismo. Y aunque al principio duela, con el tiempo descubrirás que el verdadero vacío no era la ausencia de esa persona, sino todo lo que perdiste de ti mismo al aferrarte a alguien que nunca te valoró. El momento en que decides alejarte de quien te daña es el momento en que realmente comienzas a vivir para ti. Al principio, el dolor es intenso, la incertidumbre es abrumadora y la soledad parece insoportable. Pero lo que no ves en ese instante es que, detrás de ese vacío, hay una oportunidad inmensa para renacer. Cuando cortas con una relación que te lastima, no solo te liberas de una persona, te liberas de una versión de ti mismo que aceptaba el sufrimiento como parte de su realidad. Y es aquí donde comienza tu transformación. Jung hablaba de la alquimia psicológica, un proceso en el que el ser humano toma su dolor y lo convierte en fortaleza, donde el sufrimiento deja de ser una carga y se convierte en el motor que impulsa su crecimiento. Porque hay algo que solo el dolor nos enseña: quiénes somos realmente. Cuando estás en una relación dañina, te pierdes. Te conviertes en lo que la otra persona necesita. Moldeas tus emociones, tus palabras y tus acciones para encajar en una relación que nunca debió existir. Pero cuando decides soltar, te enfrentas a ti mismo sin filtros, sin máscaras, sin excusas. Piénsalo, ¿cuántas personas han vivido una relación tóxica y después de salir de ella se han convertido en una versión más fuerte, más consciente, más libre? Está el caso de aquellos que después de años de una relación llena de manipulación y dolor, descubren que, al soltar, comienzan a recuperar su autoestima, su energía, sus pasiones. Personas que, después de vivir años de ansiedad por complacer a alguien más, de repente encuentran la paz en su soledad. Tomemos el ejemplo de alguien que pasó años atrapado en una relación donde siempre tenía que pedir perdón por cosas que no había hecho, donde cada discusión terminaba con la sensación de ser insuficiente. Cuando finalmente cortó ese vínculo, pasó por la tormenta emocional del duelo, pero poco a poco empezó a notar algo. Dormía mejor, su ansiedad disminuía, su creatividad volvía, y con el tiempo entendió que esa relación lo había mantenido en una jaula de la que nunca se había atrevido a salir. Lo que parecía una pérdida, en realidad era una liberación. Y así es como funciona el renacer después del dolor. No sucede de inmediato, no es un proceso lineal, pero un día te levantas y te das cuenta de que ya no piensas en esa persona con angustia, de que ya no te duele su ausencia, de que la persona que eras cuando estabas en esa relación ya no existe. Has evolucionado. Carl Jung lo dijo claro. No nos iluminamos imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente nuestra oscuridad. El dolor, si se afronta con valentía, no destruye, transforma. Y cuando dejas de verlo como una condena y comienzas a utilizarlo como una herramienta para conocerte, fortalecerte y reconstruirte, te das cuenta de que la verdadera victoria no fue alejarte de quien te dañaba, fue reencontrarte contigo mismo. Alejarte de una relación dañina es un acto de valentía, pero lo verdaderamente difícil no es marcharse, sino no volver atrás. Porque después de la decisión inicial llega la prueba más grande: las dudas, los recuerdos, la nostalgia y las trampas del entorno que intentarán empujarte de nuevo a donde juraste no regresar. El peligro de recaer es real. El inconsciente tiene la tendencia a idealizar el pasado, a borrar las razones por las que te alejaste y a recordarte solo los momentos buenos. Tu mente intentará engañarte con pensamientos como: quizás exageré, tal vez pudo haber cambiado, no era tan malo, al menos no me siento solo. Y ahí es donde muchas personas caen en el error de volver.
porque extrañar a alguien no significa que esa persona deba estar en tu vida. Pero cuando no eres consciente de cómo funciona el autoengaño, terminas cayendo en la trampa. Sin embargo, el peligro no solo está dentro de tu mente. Muchas veces, el entorno juega en contra de tu proceso de sanación. Puede ser esa persona que busca contactarte con promesas de cambio, con lágrimas, con manipulaciones emocionales. Puede ser un amigo o familiar que te dice, deberías darle otra oportunidad. Pero si se nota que te quiere, no puedes simplemente olvidarlo así de fácil. Y aquí es donde debes ser más fuerte que nunca. Porque aunque los demás no lo entiendan, tú sabes la verdad. Sabes cuánto te dolió, cuánto sufriste, cuánto te costó tomar la decisión de marcharte. Y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a cuestionar tu proceso de sanación. Para mantenerte firme, necesitas aplicar técnicas psicológicas que refuercen tu amor propio y te impidan caer en la tentación de regresar. 1. Anota las razones por las que te alejaste y léelas cada vez que dudes. El cerebro olvida el dolor, pero los hechos siguen ahí. 2. Corta cualquier contacto. No sirve de nada mantener la puerta entreabierta. Si dejas una rendija, tarde o temprano volverás. 3. Evita los espacios donde puedan coincidir. Si realmente quieres sanar, no busques excusas para encontrarte con esa persona. 4. Rodéate de personas que refuercen tu decisión. Aléjate de quienes te dicen que vuelvas y acércate a quienes te recuerdan por qué te fuiste. 5. Enfócate en construir una nueva versión de ti. Llena tu tiempo con nuevas experiencias, proyectos, actividades que te fortalezcan. 6. Si sientes la necesidad de volver, habla con alguien de confianza antes de tomar una decisión. Muchas veces, decir en voz alta lo que estás pensando te ayuda a ver la realidad con más claridad. Y sobre todo, recuerda esto. No estás perdiendo nada. No estás dejando ir algo valioso. No te estás rindiendo. Te estás eligiendo a ti mismo. No hay regreso cuando has entendido tu valor. Y el día en que realmente comprendas que tu paz vale más que cualquier relación, sabrás que nunca volverás a poner tus pies en el mismo infierno del que tuviste la fuerza de salir. Alejarte de quien te daña no es egoísmo, es amor propio. Es el acto más valiente que puedes hacer por ti mismo. Porque no se trata solo de evitar el dolor, sino de abrirte el camino hacia una vida donde el respeto, la paz y la felicidad no sean negociables. Mucha gente te dirá que exageras, que deberías aguantar un poco más, que quizás las cosas cambien. Pero la verdad es que nadie, absolutamente nadie, está en tu piel. Nadie sabe lo que has soportado. Nadie siente lo que tú sientes. Y si en el fondo de tu ser sabes que esa relación te está destruyendo, entonces no necesitas más razones para marcharte. No esperes que llegue el día en que esa persona cambie. No te quedes esperando el momento perfecto. El mejor momento para elegirte a ti mismo es ahora, porque cuanto más postergas tu bienestar, más te alejas de la vida que realmente mereces. Quizás hoy no lo veas, pero un día mirarás atrás y te darás cuenta de que la mejor decisión que tomaste fue salir de ese lugar donde nunca debiste estar. Porque al final, soltar no es perder. Soltar es ganar. Ganar paz, ganar claridad, ganar respeto por ti mismo. Ahora dime, ¿alguna vez tuviste que alejarte de alguien por tu bienestar? ¿Cómo fue ese proceso para ti? Cuéntamelo en los comentarios, quiero leerte. Y si este video te ayudó, compártelo con alguien que lo necesite escuchar, porque tal vez, justo ahora, hay alguien atrapado en una relación que le está robando la vida, y esta puede ser la señal que estaba esperando para por fin elegir su libertad.